Muy bien. Vamos a ver asíntotas horizontales y verticales de una función. Yo acá hice un gráfico de una función cualquiera, que es la que está representada en azul, para mostrarles cuál es la idea o cuál es el concepto de una asíntota, a qué vamos a llamar asíntota. Creo que la mejor manera de definir una asíntota es la siguiente. Se va a llamar asíntota a una línea recta a la que la función se le acerca tanto como quiero, pero nunca toca. Es decir, son rectas a las que la función se va acercando, se va acercando, se va acercando y sigue acercándose de manera infinita. En este ejemplo que yo puse acá, observamos esta recta, que es la que estoy tratando de señalizar con la regla, es una asíntota horizontal. La función, cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito, el gráfico de la función se va acercando a esa recta. No lo va a llegar a tocar nunca, pero se va acercando cada vez más a esa recta. Y en este caso nos encontramos con una asíntota vertical. En este ejemplo, a medida que las x se van acercando al 3, los valores de la función crecen hasta más infinito o decrecen hasta menos infinito. Es decir, cuanto más cerquita esté del 3, el resultado de la función me va a dar un número muy grande si es que me acerco al 3 por la derecha y un número muy chico si es que me acerco al 3 por izquierda. Este es el concepto de una asíntota vertical. Lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a trabajar es cómo calcular esas asíntotas horizontales y verticales. Obviamente vamos a usar el concepto de límite, que lo estoy diciendo a la hora de tener que mostrarles cómo se define una asíntota. Quiero hacer una aclaración antes de ver cómo se calcula, que es cómo se escribe. Miren, las rectas horizontales se escriben siempre y igual al valor que me determina la recta. En nuestro ejemplo, esta recta horizontal es i igual a 2 y si la recta hubiera estado por acá abajo sería i igual a menos 1, en este caso sería i igual a 0, i igual a 1, i igual a 2, i igual a 6. Las rectas horizontales se escriben i igual al valor que cortan en el eje y. Y las rectas verticales se simbolizan como x es igual al valor por donde lo corta. Esta recta se llama x igual a 3, porque para todos sus valores la x vale 3. Esta será x igual a 5, esta será x igual a 9, esta será x igual a menos 11 y demás. Es decir, que las asíntotas verticales van a tener una fórmula determinada por x igual a algo y las asíntotas horizontales van a tener una fórmula determinada por y igual a algo. Bien, eso en cuanto a escribirlo. ¿Cómo me doy cuenta si existe en la función una asíntota horizontal? La cuestión es la siguiente. Yo voy a analizar qué pasa acá en el fondo y qué pasa acá al principio. Cuando digo que voy a analizar qué pasa en el fondo y qué pasa en el principio, estoy diciendo que me voy a fijar qué pasa cuando la x tiende a más infinito y cuando la x tiende a menos infinito. En general, uno podría representarlo como cuando x tiende a infinito. Y esto es el límite, es calcular el límite. Entonces pensemos qué va a pasar.
Si yo calculo el límite de la función cuando x tiende a infinito, y a mí ese límite me da como resultado un valor determinado, yo me voy a encontrar con la idea de que a medida que la x vaya a más o menos infinito, el resultado del límite me da un valor, por lo tanto, eso me va a estar diciendo que los valores de la función se van a ir acercando a un número determinado. Y obviamente ese número determinado es la asíntota horizontal. Si yo en este ejemplo calculo el límite cuando x tiende a infinito, me voy a encontrar con que el resultado es 2. ¿Por qué? Porque cuando tiende a más infinito me estoy acercando al 2 y cuando tiende a menos infinito me estoy acercando al 2. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función. Y voy a tener en cuenta esto. Si ese límite da como solución un número, lo voy a simbolizar con n. Si ese límite me da como solución un número, entonces y igual a ese número va a ser la asíntota horizontal de la función. ¿Sí? Es lo que estoy diciendo acá. Si el límite, cuando x tiende a infinito, me da un número, significa que ese número es la asíntota horizontal de la función. Ahora, si cuando x tiende a infinito, o a menos infinito, a mí me pasa esto. Imagínense que esto que voy a dibujar en verde es otra función, ¿eh? A mí me pasa esto. Pónganle que sea una cosa así. ¿Sí? Miren el gráfico en verde. Si cuando la x tiende a infinito, esto aumenta, y cuando la x tiende a menos infinito, esto se va para abajo, cuando yo calcule el límite cuando x tiende a infinito, no me va a dar un número, me va a dar infinito. ¿Y eso cómo lo tengo que interpretar? Bueno, justamente como que no hay asíntotas horizontales. En este ejemplo que yo puse acá, uno puede determinar que no hay asíntotas horizontales. Del verde estoy hablando, cuando yo busco los extremos, las funciones no se acercan a ningún lado, van decreciendo o siguen creciendo. Esto lo vimos el otro día con algunos ejemplos gráficos que hicimos de límites. Entonces, ese es el concepto y la forma de calcular las asíntotas horizontales. Ahora vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo una función que es 3x cuadrado menos 2x sobre, vamos a ponerle x cuadrado más 1. Y vamos a poner otra función, la función g, que sea 5x menos 3 sobre x al cubo menos 8. Bien, quiero saber si esta función tiene asíntotas horizontales. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta función, de 3x cuadrado menos 2x sobre x cuadrado más 1. Calculo el límite cuando x tiende a infinito de esta función. Como sabemos, para calcularlo, como tiende a infinito, tengo que mirar los grados de lo de arriba y lo de abajo. Tienen el mismo grado, el resultado me va a dar coeficiente sobre coeficiente. Este límite tiene como solución 3. Bien, como me dio un valor numérico, hay una asíntota horizontal. ¿Dónde está la asíntota horizontal? En la recta y igual a 3. ¿Sí? O sea, vamos a decir que y igual a 3 es la asíntota horizontal de la función f. ¿Qué pasa con g? Calculo el límite cuando x tiende a infinito de la función 5x menos 3 sobre x al cubo menos 8.
el grado de arriba es 1, el grado de abajo es 3. Nosotros sabemos que si el grado de arriba es más chico que el grado de abajo, este límite nos da como resultado 0. Bien, y el 0 es un valor numérico. O sea, nuevamente vamos a decir que en i igual a 0 hay una asíntota horizontal. Asíntota horizontal. ¿Está? Supongamos que tengo la función h, que es 4x al cubo más 12 sobre x al cuadrado menos 1. Bien, queremos ver qué pasa con h. Calculo el límite cuando x tiende a infinito de 4x cubo más 12 sobre x cuadrado menos 1. Como el grado de arriba es más grande que el grado de abajo, nosotros sabemos que este límite nos da infinito. Por lo tanto, como no me da un resultado numérico, como no me da un número, podemos afirmar que en este caso no hay asíntota horizontal. Es decir, esto nos está determinando que no hay una asíntota horizontal. Estaríamos en un ejemplo, por ejemplo, como el del gráfico verde que hicimos antes. Esta es la manera de calcular las asíntotas horizontales de una función, tomando como herramienta el límite, particularmente el límite cuando x tiende a infinito. En resumen, si quiero calcular la asíntota horizontal de una función, tengo que buscar el límite cuando x tiende a infinito de esa función. Si tengo como resultado un número, eso me va a indicar que en i igual a ese número hay una asíntota horizontal. Si no tengo como resultado un número, o sea, si me da infinito, eso me va a indicar que no existen las asíntotas horizontales. ¿Bien? Asíntota horizontal se calcula de esta forma. Ahora, pensemos un poquito esto que es un poquito más complicado. ¿Cómo calculo las asíntotas verticales? Volvamos a nuestro ejemplo del gráfico azul, ¿sí? Bueno, el gráfico verde en este caso también tiene la misma asíntota vertical, pero volvamos al ejemplo del gráfico azul. La idea sería encontrar el valor de x para el que ocurre esto de que si me acerco obtengo infinito, ¿sí? Es decir, crece o decrece. Y acá lo tenemos que pensar de otra manera. Es decir, yo lo primero que tengo que hacer es pensar, bueno, vamos a suponer que esta función tuviera una asíntota vertical. ¿Dónde va a tener esa asíntota vertical? ¿La va a tener acá? No, porque existe la función. ¿La va a tener acá? No, porque existe la función. ¿La va a tener acá? No, porque existe la función. Entonces, la idea es que para que haya una asíntota vertical, lo primero que tengo que hacer es pensar que en ese punto donde va a estar la asíntota vertical, la función no está definida. Es decir, la línea azul no pasa por este punto. ¿Estamos? Entonces, lo primero que tengo que buscar es para qué valores yo podría llegar a tener una asíntota vertical. Y eso se hace de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando x tiende a de la función, donde a van a ser los valores de x que no están en el dominio de la función. Es decir, van a ser esos valores para los que la función no existe. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo como función, voy a poner uno sencillo, x cuadrado menos 9 sobre x más 3. Bien, quiero calcular la asíntota vertical. Entonces, lo que voy a hacer es primero pensar cuál es el dominio de esa función. ¿Qué era el dominio de una función? Todos los valores que yo le podía dar a x
y hacen que yo tenga un resultado. Cuando uno calcula el dominio, lo que se plantea es eso, bueno, ¿qué valor le puedo poner a X? En este tipo de funciones, que son la mayoría el tipo de la mayoría de funciones con las que vamos a trabajar, un polinomio sobre otro, lo que tenemos que pensar es que esto está planteando una división. Y yo no puedo dividir si lo de abajo es 0. ¿Está? No puedo dividir si lo de abajo es 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, me voy a plantear el dominio. ¿Cuándo lo de abajo va a ser 0? En este caso, lo de abajo va a ser 0 cuando la x sea menos 3. ¿Esto que me está indicando a mí? Que yo no puedo hacer esta cuenta si la x vale menos 3. Entonces, el menos 3 no está en el dominio de la función. El dominio de esta función se representa como todos los números reales menos el menos 3. Bien, ¿por qué hago esto? Porque si existiera una asíntota vertical, va a tener que estar en el menos 3. ¿Sí? Repito, las asíntotas verticales tienen que estar en puntos que no pertenezcan al dominio, en puntos en los que la función no esté definida. Bien, entonces, ¿cómo comprobamos si ese valor es una asíntota vertical o no? Y acá la idea es sencilla, y volvamos al concepto. Vamos a suponer que tenemos este valor. ¿Qué tiene que pasar para que sea una asíntota vertical? Bien, que cada vez que yo me acerque a ese valor, por cualquiera de los dos lados, los resultados de la función me den o cada vez más grandes o cada vez más chicos. ¿Cómo se dice eso matemáticamente? Bueno, que el límite, cuando la x tiende a ese valor de la función, me dé como resultado infinito. Es decir, si pasa esto, vamos a verificar que acá hay una asíntota vertical. ¿Está? ¿Por qué? Porque a medida que me voy acercando al menos 3, los resultados de la función o van creciendo o van decreciendo, van tendiendo a más o a menos infinito. En ese caso va a haber una asíntota vertical. Entonces nos vamos a poner a trabajar y lo que vamos a hacer es eso, vamos a calcular el límite cuando x tiende a este valor de esta función. Lo escribo. El límite cuando x tiende a menos 3 de x cuadrado menos 9 sobre x más 3. Bien, reemplazo el menos 3, en este caso me da 0 sobre 0, es una indeterminada que tengo que resolver. Para la parte de arriba puedo usar cuadrática o diferencia de cuadrados, me va a quedar factorizado como x menos 3 por x más 3. Y abajo tengo x más 3. Simplifico x más 3 con x más 3. Y vuelvo a reemplazar el menos 3. Menos 3 me da menos 6. Por 1 sobre 1 me queda menos 6. El límite cuando x tiende a menos 3 de esta función es menos 6. No me dio infinito. Esto implica que no hay una asíntota vertical en x igual a menos 3. Por lo tanto, esta función que elegimos probar no tiene asíntotas verticales. ¿Ok? Miremos este otro ejemplo. Vamos a suponer que la función f es x menos 2 sobre x cuadrado menos x, déjenme pensar, menos 2. Bien. Planteo el dominio de la función.
dijimos, tenemos que tener en cuenta que lo de abajo no puede ser 0. Entonces voy a buscar los valores que hacen que lo de abajo sea 0. En este ejemplo es una cuadrática. Entonces, x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Me planteo esto, cuadrática, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Me queda 1 más menos la raíz cuadrada. Esto me da más 8, más 1 es 9 sobre 2. 1 más 3 sobre 2 y 1 menos 3 sobre 2. 1 más 3 es 4, dividido 2 es 2. 1 menos 3 es menos 2, dividido 2 es menos 1. Por lo tanto, las raíces de lo de abajo son el 2 y el menos 1. El dominio de la función f va a ser todos los números reales menos el 2 y el menos 1. ¿Qué estamos diciendo? Que en el caso de que esta función tenga una asíntota vertical, la tiene que tener en el 2 o en el menos 1. Es más, podría tener una en cada lugar. Podría ser que tenga una asíntota vertical en el 2 y que tenga una asíntota vertical también en el menos 1. Bien, tenemos que empezar a verificar qué pasa con cada uno de estos valores. Entonces, voy a calcular el límite cuando x tiende a 2 de la función de x menos 2 sobre x cuadrado menos x menos 2. Y por otro lado voy a calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de la función de x menos 2 sobre x cuadrado menos x menos 2. Bien, si yo reemplazo el 2, me queda 0 sobre 0, tengo que factorizar, me va a quedar x menos 2 sobre, esto ya lo tengo factorizado acá, x menos 2 por x más 1, acuérdense que siempre era x menos 1 raíz por x menos la otra, por el valor de a, como el valor de a es 1 no lo anoto. Bien, simplifico, me queda 1, 1, o sea 1 sobre x más 1. Fíjense qué pasa, si reemplazo el 2 acá, me queda 1/3. Me dio un valor numérico, no me dio infinito. Es decir, cuando las x se acercan a 2, no me da infinito. Por lo tanto, en el 2 no hay una asíntota vertical. Vamos a ver qué pasa en el menos 1. Reemplazo el menos 1, arriba me queda menos 3 y abajo me queda 0. Si lo de arriba tiende a menos 3 y lo de abajo tiende a 0, este límite me da infinito. Entonces, tengo una asíntota vertical en x igual a menos 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Como el límite cuando x tiende a menos 1 me da infinito, yo me estoy acercando al menos 1 y el límite me da infinito. Puede ser para arriba o para abajo, es lo mismo. En tal caso, lo importante es que me da infinito y no me da un valor. Por lo tanto, eso me estaría determinando que hay una asíntota vertical. Entonces, si quisiéramos resumirlo, vamos a tener una asíntota vertical en x igual a n, si cuando yo calculo el límite cuando x tiende a n de la función, tengo como resultado infinito. En ese caso, voy a tener una asíntota vertical. Si no me da infinito y me da un número, no tengo asíntotas verticales. Bueno, esa es la manera de calcular asíntotas horizontales y asíntotas verticales. Hace falta practicarlo bastante, pero bueno, eso es todo.